Buenas tardes, pues qué gusto saludarlos a Hola, todos los que están por acá conectados, Rubí, doctora Beatriz y bueno, medios. Muchísimas gracias por este tiempo y por este espacio. Primero que nada, darles la bienvenida. Realmente nos da gusto que el día de hoy nos puedan acompañar a nuestro webinar, el cual lleva por título Conociendo el albinismo y sus principales complicaciones visuales. Obviamente esto va en el marco internacional del Día de la Sensibilización sobre el Albinismo, que es el siguiente 13 de junio, ¿no? Los saluda de este lado Liliana Rojas. Yo soy gerente de producto de retina dentro de Sala 1, que como ustedes saben, hoy en día es la red oftalmológica más grande de México, en la cual contamos con 20 clínicas ubicadas en Ciudad de México y Estado de México, y bueno, tenemos asimismo un centro quirúrgico, ¿no? Realmente el día de hoy los convocamos para hablar sobre este tema del albinismo, porque si bien es cierto que al final del día no es lo más común y quizá no todos tenemos esta posibilidad de conocer a alguien que viva con albinismo, es importante tener conciencia y es importante también entender esta condición y dar una mayor visibilidad a las personas que viven con albinismo, ¿no? Asimismo, como cualquier paciente, como lo hemos platicado en nuestros temas, es súper importante que este tipo de pacientes pues tengan un diagnóstico temprano y también un tratamiento personalizado. Y justamente para hablar sobre este tema tan interesante, hoy tenemos a una gran invitada, Rubí Vizcarra. Rubí nació en noviembre del 93, muy joven ella. Yo entiendo, Rubí, que llevas 8 años modelando y justamente en 2021 debutaste como actriz internacional, ¿no? Rubí, obviamente, como ustedes pueden ver, Rubí vive con albinismo y bueno, obviamente esta diferencia pues la ha llevado creo que a lugares que en algún momento se imaginó. Y la verdad es que el Rubí pues creo que es una muestra de cómo podemos mostrarle al mundo nuestra belleza siendo diferentes, ¿no? Rubí es originaria de Guadalajara, Jalisco, ha superado obviamente con todos estos estereotipos por lo que simplemente es ser diferente y bueno, hoy por hoy lidera el movimiento albino latino justamente para poder ayudar a otras personas a vivir con esta condición, a reconocerse, valorarse y amarse tal como son, ¿no? Entonces, pues bienvenida Rubí, muchísimas gracias por estar por acá con nosotras. hola, muchas gracias y qué gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que están aquí. Muchas gracias, Rubí. Y bueno, pues del lado médico tenemos a la doctora Beatriz Pérez Aragón. La doctora es oftalmóloga con alta especialidad en retina, egresada de la UNAM. Eh, Ella al día de hoy tiene especialidad en retina y vítreo y también tiene una alta especialidad en enfermedades inflamatorias oculares. Asimismo, cuenta con una maestría en ciencias de la salud del IPN, entonces, bueno, ni qué decir, ¿no? La doctora al día de hoy tiene publicaciones muy importantes en revistas nacionales e internacionales. Es profesora titular de la materia de alta especialidad en retina en la Universidad West Hill y también es miembro activa de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, así que también, así como miembro de la Asociación Europea Euretina. Al día de hoy, la doctora Beatriz es nuestra jefa de retina de servicio dentro de Sala 1 y bueno, muchísimas gracias, doctora, por estar por acá y podernos compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos aquí justamente para compartir un foro muy importante en este tema. Claro, y bueno, pues dando paso a nuestra plática, ahora sí que, Rubí, quisiéramos preguntarte un poco cómo ha sido tu vida con albinismo, ¿no? La verdad es que nos interesa entender esta parte. Sí, pues creo que hubo muchísimo desconocimiento desde el momento en que yo nací. De hecho, desde mi nacimiento no le informaron a mi mamá, por ejemplo, que yo iba a tener pues estas deficiencias visuales, ¿no? O sea, tampoco si debía tener algún cuidado en especial. Nada, absolutamente nada, solamente le dijeron, tuvo una niña albina, ¿no? Y ya. Entonces, pues mi mamá también lo único que preguntó es si yo estaba bien de salud y yo creo que pues, bueno, con eso fue como con lo que ella se quedó tranquila, pero no sabía lo que iba a pasar después, ¿no? O sea, por ejemplo, desde bebé yo tenía lo que es el nistagmo y, y pues, o sea, mi mamá pensaba que yo no veía absolutamente nada y ya ella empezaba como a hacer pruebas, ¿no? Me tiraba como agujitas para ver si yo veía esas agujas y las podía juntar. Y ya no, o sea, se dio cuenta que sí las veía, pero ya cuando yo fui creciendo, por ejemplo, ciertas cosas, yo creo que más allá de 3 metros de distancia, yo no las podía ver o no podía, por ejemplo,
leer tan de alguna distancia ya como cualquiera de mis compañeros, ¿no? Ya entrando a la escuela. Entonces yo veía cómo mis compañeros podían leer, digamos, de una distancia muy, muy grande y yo no. Entonces, eso fue algo que yo tuve que estar descubriendo, que tuve que estarle comentando desde a mi mamá, desde a mis maestros, y pues no entendían como esta condición, ¿no? La primera vez que a mí me llevaron con un oftalmólogo fue cuando yo tenía como 8 años, que de hecho tampoco me dieron un diagnóstico muy, digamos, adecuado. Solamente me dijeron pues que no, o sea, que no había nada para mí. Me adaptaron unos lentes de aumento en ese entonces, pero la verdad no me sirvieron de mucho, al contrario, yo sentía que me afectaban en lugar de ayudarme. Entonces, no tuve algún tratamiento. A mis 15 años también me llevaron con otro oftalmólogo eh, que, que pues me dijo que no, que prácticamente no se podía hacer nada por mí. Y bueno, pues esto pasa muy, muy frecuentemente, ¿no? Y no solamente con la visión, sino, por ejemplo, en temas de la piel. Nosotros somos muy sensibles a la luz, ya sea artificial o al sol, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? O sea, dermatólogos que a veces no nos daban como el bloqueador adecuado o no existía. Por ejemplo, te hablo de hace 20 años que usaba cualquier protector solar que en realidad no me funcionaba, o sea, porque no existía como ya esta potencia o esas marcas que ahorita están haciendo bloqueadores muy potentes, ¿no? En ese entonces, pues no existía como alguno que me pudiera ayudar. Entonces era siempre como salir con ropa muy, muy abrigadora, siempre con mis gorritas, con lentes oscuros. Y a veces aún así me quemaba. Entonces sí fue como difícil esa parte. O sea, muchas veces yo prefería no salir de mi casa a salir y quemarme la piel. Por ejemplo, también por la parte pues de que yo salgo a la calle, ¿no? Y todas las personas me están viendo en todo momento, pues eso me pasaba desde niña, solamente que de niña pues sí me afectaba mucho más, ¿no? O sea, yo no sabía, no entendía el por qué la gente me veía o por qué de repente se acercaban y me tocaban, o sea, sí era como mucha curiosidad para las personas, pero sí, o sea, poco a poco todo eso me fue afectando porque pues cuando eres una niña que ni siquiera tú misma entiendes tu condición y es una condición tan escasa, por ejemplo, en mi familia, solamente mi hermana menor y yo tenemos albinismo, pero, Ok. o sea, fuera de eso, no conocemos, bueno, no conocíamos a nadie más con esta condición. Claro que tuve familiares, porque para fin de que una persona nazca con albinismo, papá y mamá deben ser portadores del gen. Ok. Entonces, mi bisabuela paterna y una tía segunda por parte de mi mamá tenían esta condición, más ya no las conocí. ¿Y Entonces, tú ujú. sabías de esta condición, Ruby, o al final del día en este proceso que tú has vivido con albinismo fue que fueron hilando a estos familiares que que tuvieron albinismo por parte tuyo? Yo solo supe de mi bisabuela paterna Ok, porque cuando nací, pues mi papá fue lo primero que mencionó, ¿no? ok, De familiares por parte de mi mamá, yo supe hasta después, hasta mis 15 años, que yo empecé a investigar por qué se daba el albinismo, porque antes de mis 15 años yo no sabía absolutamente nada. Y de hecho, o sea, yo llegué a pensar que mi hermana y yo éramos las únicas así en todo el mundo, porque no es ok. como que tú salgas a la calle y puedas ver más personas albinas, en realidad es, Sí. o sea, es muy, muy extraño poder ver así a una persona. Sí recuerdo que a mis 8 años vi como a un adulto mayor ya con albinismo. Mi mamá me decía así que de juego, ay, mira, es tu abuelito. Pero solamente pasaba y lo veía, pero pues nunca tuve comunicación con alguien hasta ya, pues digamos, hasta que empecé con Albino Latino, hasta mis 20 años más o menos, ya fue cuando conocí a más personas con esta condición. Oye, Rubí, una preguntota. ¿El albinismo tiene clasificaciones? ¿Hay tipo de albinismos? La verdad es que desconozco y para entender un poco sobre él. Sí, de hecho, hay muchísimas, pues muchísimos grados de albinismo. Yo, bueno, te puedo explicar en lo que yo tengo, que es el albinismo tipo 1, que es donde pues no se produce nada de pigmentación ni en pelo, ojos y piel. Existen algunos tipos donde sí tienen pigmentación en su piel, pero en los ojos no. O, por ejemplo, hace poco conocí un caso de un chico
que tiene en la piel, pero en el cabello no, y nunca me había tocado ver uno así. Entonces, no Ok, sé qué tipo de albinismo sea, pero sí hay muchas variaciones. ok, buenísimo. Y doctora Betty, una preguntota. ¿Hoy sabemos qué tan frecuente es el albinismo en la población? De hecho, conforme a los subtipos de mutación genética, esta es una alteración efectivamente recesiva. Se tienen que cruzar, por así decir, dos genotipos, digamos, genotipos que tengan la misma mutación para que pueda llegarse a expresar en el hijo. Entonces, de ahí depende en mucho la variedad de la presentación. De hecho, la tipo 1, que tiene déficit del total de pigmento, más o menos es uno en cada 40,000 casos. Entonces, es sumamente difícil que se llegue a dar. De ahí en fuera, cada tipo de albinismo hasta el grado, bueno, no grado, sino el tipo 4, que es relativamente una falta de pigmento en cierta estructura anatómica, llega a ser 1 a 8,000 y aún así estamos siendo todavía un poquito variables dentro de la población. Sí, por mucho depende el espectro, porque al final del día no sabemos todavía cómo se va a comportar esta alteración genética, sino hasta que se presenta. Es decir, a partir de que el niño nace con albinismo, es cuando se empiezan a tomar ahora sí perspectivas en la familia, ¿no? De ahí en Claro. fuera, el consejo genético, el valorar justamente todo el árbol genealógico que ya nos comentó Rubí, que efectivamente ese es el estudio y el abordaje al final del día cuando se presenta un niño con albinismo. Ok, buenísimo. Y en esta parte justo Rubí nos comentaba, ¿no? Esta falta de pigmento que al final del día pues va por parte de la melanina. En la parte del albinismo, doctora, ¿cómo afecta la vista esta carencia de melanina? La melanina es uno de los componentes más importantes del ojo. En realidad es la pantalla, por así decir, por la cual se recibe una señal lumínica. Entonces, tanto funciona a nivel del primer filtro de luz, que es nuestra pupila, que nuestro iris. El iris realmente es lo que tiene el total de pigmento para poder filtrar la cantidad de luz que entra a nuestra cavidad oftálmica. Y de ahí el siguiente relevo es en la retina. La retina es una estructura que funciona perfectamente con melanina. Entonces, la melanina al final del día es una de las proteínas que se encuentran como parte del ciclo visual. En la pérdida de esta o la ausencia, que esa es una parte bien importante, al final del día no es una enfermedad adquirida, sino es una enfermedad en la cual existe un gen que no codifica una proteína para la producción de un pigmento dentro del ojo. Por lo tanto, queda ausente este pigmento y por lo tanto el ciclo visual es incompleto. A nivel oftalmológico se traduce en múltiples alteraciones, dependiendo evidentemente del tipo, puedes llegar a ser desde una atrofia a nivel foveal, es decir, la atrofia a nivel del área de mejor visión, lo cual impide que tenga una traducción ese rayo de luz hacia la vía visual, hacia el sistema nervioso central. Otra de las complicaciones importantes a nivel central, que evidentemente es al final del día la transposición anormal del nervio óptico hacia el cerebro. Entonces, esto produce al final del día un nistagmo que depende también de su clasificación y de su intensidad y de su, pues al final del día, involucro una posición anormal en la cabeza, es decir, los niños empiezan, si no tenemos a lo mejor un patrón clínico muy claro como el de Rubí, sí podemos llegar a tener alteraciones visuales como un nistagmo de nacimiento que llegue a tener un involucro central, es decir, a nivel del sistema nervioso central, y que pocas veces podemos llegar a reducir, dependiendo evidentemente del tipo de nistagmo. El nistagmo lo definimos como estos movimientos oculares anormales e involuntarios, que lo que busca el nistagmo en realidad es tratar de enfocar hacia el sitio de mejor posicionamiento lumínico al final del día y que pueda transmitir la señal hacia el sistema nervioso central. De ahí en fuera, la fotosensibilidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al final del día, si no tenemos esta pupila, este filtro en el iris con pigmento, evidentemente toda la cantidad de luz
se refleja. Y de hecho, acercándonos evidentemente incluso en algunos fenotipos del albinismo, se encuentran hasta los colores, ¿no? De hecho, sabemos que los pigmentos, por así decirlo, verde, azul, son falta de pigmento, pero cuando existe una ausencia total puede llegar a ser rosados o de color rojizos. ¿Y esto por qué? Porque transmiten el fondo que se encuentra en la cavidad, que es totalmente como un color naranja rojizo. De ahí en fuera, otra de las causas de consulta importante en los niños es el estrabismo. O sea, eso sí, el estrabismo es una secuencia, o sea, es el fin de toda la secuencia que les acabo de comentar. Al final del día el niño puede llegar a tener miopías, astigmatismos mal corregidos, y esto a su vez se suma a una mala visión, que lo que provoca es un estrabismo temprano. Y este estrabismo temprano puede llegar a ser operados, sí, en algunos casos. Cada caso de verdad es dependiendo de cada subtipo y del grado de afectación del estrabismo. Qué interesante. Y ahorita con todo esto que nos dice la doctora Beatriz Rubí, a lo largo de tu vida, de tu joven vida, ¿qué cuidados has debido de tener con tus ojos? ¿Cómo ha sido esta parte para ti? Pues en realidad lo que fue siendo niña, no tuve algún cuidado y justamente porque pues sí tuve malas experiencias de que la mayoría pues me decían que no había nada para mí, ¿no? Yo estoy hablando de hace 20 años que en realidad no sé si no existía o no llegué con las personas correctas. Entonces, pues sí, o sea, fueron años que no tuve como ese debido cuidado. Por ejemplo, a mí desde niña, como desde mis 9 años más o menos, comenzó el estrabismo que tuve hasta, bueno, digamos hasta la fecha, porque hace poco me hicieron una cirugía. Y bueno, o sea, ya a partir de ahí ya comencé como, bueno, siempre ha sido el cuidado para el sol. Por ejemplo, siempre he usado como lentes de sol y eso siento que es lo que más me ha ayudado, ¿no? O sea, más que cualquier, pues, lente de aumento que a mí prácticamente ya no me sirve de mucho. Pero sí, los lentes oscuros son como los que siempre llevo, siempre, pues, antes de salir. Y, y pues nada más, por el momento también ya estoy esperando a que me lleguen unos lentes de aumento que aunque no me corrigen mucho, sí me corrigen un poquito, que bueno, más bien me hacen definir un poquito mejor. Y, y pues bueno, o sea, son los cuidados que yo tengo ahora, pero obviamente sí sé que se necesitan mucho más cuidado, pero siempre y cuando se tenga, como comenta la doctora, pues un tratamiento temprano, ¿no? Claro. Y doctora Betty, nos comentabas un poco el tema de que el estrabismo, por ejemplo, es pues como una complicación asociada al albinismo, ¿no? ¿Qué otro tipo de complicaciones pueden tener las personas que viven con albinismo a nivel visual? A nivel visual, pues definitivamente tienen un déficit de la capacidad visual. O sea, al final del día, casos en promedio de mejor visión tienen una capacidad que llamamos 20/80. Esto quiere decir más o menos un 70% de su capacidad total, siendo de manera temprana y con una mutación no tan clara, ¿no? O sea, no tan fuerte dentro de su genética. Entonces, hay pacientes que tienen un déficit de hasta 20/400, movimiento de luz. ¿Qué quiere decir esto? Ceguera legal. Entonces, de ahí depende, obviamente, el tipo y cuidados de tratamiento que se deben de hacer. Al final del día, y comentábamos en algún momento, la idea más que un tratamiento, porque al final del día es una alteración congénita en la cual no hay una formación del pigmento y de la vía visual, por lo tanto, más que un tratamiento enfocado a ello, a esta mutación, sí hay muchísimos más enfocados a la rehabilitación, a la prevención. ¿Por qué? Porque al final del día, como dice Rubí, se vuelven muchísimo más sensibles estos ojos a rayos ultravioleta, que si no tenemos los cuidados necesarios pueden llegar a sufrir hasta ulceraciones, ojos secos, quemaduras a nivel foveal y esto una degeneración de su visión.
Entonces, al final, sí tenemos una repercusión y un compromiso importante para la detección de este tipo de casos. Justamente mi siguiente pregunta va enfocada un poco en esto de la complicación. Las personas que viven con albinismo pueden quedar ciegas, digamos, tienen una mayor susceptibilidad a perder la vista. Es una enfermedad no progresiva, es decir, Ok, tenemos una alteración, digamos, de nacimiento y realmente lo que más que haya evolucionado la enfermedad, sí puede, por ejemplo, en un paciente que tiene un astigmatismo, una miopía alta, si no tenemos el uso adecuado, porque evidentemente, Rubí ahorita ya nos acaba de dar mucho la pauta, podemos corregir la capacidad visual, pero la sensibilidad a la luz es tanta que eso les provoca todavía el hecho de quitarse los lentes, ¿no? Entonces, si no tenemos un parámetro de que este tipo de lentes para este tipo de pacientes es corregir no solamente capacidad visual a través de una graduación, sino también el cuidado a través de filtros, entonces ahí sí podemos llegar a afectar la capacidad de estimulación visual. ¿Por qué? Porque todos, eso sí, todos los seres humanos cuando crecemos nacemos relativamente ciegos, ¿no? O sea, no tenemos la capacidad de enfocar hasta que se van madurando ciertas estructuras en nuestro ojo y en los primeros 2, 3 meses empezamos ya a enfocar para el cuarto mes ya poder producir una sonrisa social, ¿no? Enfocar más o menos el rostro de alguien, ubicar, etcétera. Cuando no tenemos esta melanina, esta pantalla que nos permita derivar el estímulo visual, evidentemente se disminuye la cantidad o la capacidad de visión de un niño. Si a esto le sumas que al paso del crecimiento no está bien corregida la capacidad de un astigmatismo, de una miopía, de una hipermetropía, aumentas el déficit de estimulación de la retina que al menos sí tiene sensibilidad. Entonces, más que una enfermedad progresiva, es una enfermedad que tiene que tener sus cuidados y su diagnóstico previo o oportuno para poder mejorar la calidad visual del paciente. qué interesante. Y justo en esto, por ejemplo, ahorita Rubí nos cuenta, ¿no? Que pues de niña la llevaron y nos decía, ¿no? Que no sabe si realmente la llevaron con los médicos adecuados, ¿no? Pero un poco para entender hoy si esta información le llegase a alguien que tiene un niño pequeño, ¿no? Que hoy, gracias a todos los avances médicos, pues ya desde el embarazo sabemos casi casi cómo viene nuestro bebé. Em, ¿A partir de qué edad o a los niños, cuándo se les debe de llevar a una revisión oftalmológica? En este punto en particular, hoy, ¿qué podemos sugerirle a la población? Por norma oficial, todo niño recién nacido debe tener su primera revisión oftalmológica en el primer mes de vida, justamente porque es un tamiz neonatal, o sea, un tamiz, evidentemente, y sí puedo coincidir que hace 20 años a lo mejor el único tamiz que se realizaba era el metabólico, ¿no? El del taloncito, el de la huellita del bebé, el de glucemia, y entregaban al niño con sus gotitas de cloranfenicol y nos vamos, ¿no? Hoy en día sí está normado que todo niño nacido al mes tiene que tener examen oftalmológico de otorrino y su examen con pediatría. Entonces, realmente el diagnóstico es clínico. O sea, el diagnóstico de un niño con albinismo es clínico desde la primera vez. O sea, no hay un estudio que sospeche, o sea, no, realmente uno los ve y en cuanto uno los ve, ahí es el diagnóstico y de ahí se le dan las indicaciones al padre, consejería genética, explicación de qué es lo que tiene, que esto no es algo contagioso, porque tienen al final del día hasta un 25% de posibilidades de en segundos hijos tener igual un niño con albinismo. Y de ahí la pregunta, ¿esto se hereda, pero si encuentra, por ejemplo, otra persona que tenga también un gen recesivo de albinismo es cuando se presenta. De lo contrario, solamente queda como un estado de portador. Entonces, toda esta consejería genética se deriva a partir de esa primera consulta. Ok, qué interesante. Y justo es para ti, Rubí, entendiendo un poco lo que nos platicas, ¿cómo has ido enfrentando estos retos, estas deficiencias o estas variaciones visuales que al final del día, pues,
quizá otra persona con pigmentación normal pues no sufre, ¿no? No es tan habitual. Creo que cuando fue más difícil, pues, es cuando era niña. Eh, por ejemplo, en la escuela sí era difícil, o sea, era difícil desde para leer un libro, ¿no? Y bueno, algo en lo que coincidimos las personas con albinismo cuando nos juntamos y cuando platicamos nuestras experiencias, es que siempre tenemos como algún amigo que nos ayuda, ¿no? Siempre es como de que, ay, mira, me pasas esto que no alcanzó a ver, ¿no? Entonces, es como que siempre con amigos que nos han ayudado como a esta, pues a esta carencia de visión, porque la verdad sí es como lo que más afecta. Para mí, o sea, si a mí me preguntas que si cambiaría algo de mi condición, o sea, yo me quedaría totalmente igual, pero únicamente, o sea, me encantaría que tuviéramos un poco de más visión, ¿no? Creo que es como en lo que más nos afecta, siento yo. Por ejemplo, en la piel lo podemos solucionar ya con el protector solar. Yo puedo estar horas en el sol si quisiera, ¿no? Pero, o sea, sigo como sin aumentar mi visión y eso yo sé que quizás esto va a ser para toda mi vida. Y bueno, ahora ya pues hago muchas cosas que todo lo trato de hacer a mi favor. Y ahora siento que, o sea, de alguna manera, ya teniendo toda una vida con estos ojos, siento que ya, pues, es algo parte de mí, ¿no? O sea, ya siento que va bajando como un poquito esa afectación o me he adaptado yo más a todo este tipo de, pues, de baja visión. Y también, bueno, o sea, ha habido avances tecnológicos que a mí también ya me ayudaron, ¿no? Por ejemplo, lo de mi cirugía a mí me ayudó mucho, yo puedo decir que me cambió la vida. Y también, bueno, los lentes que sí me van a ayudar un poquito. También siento que, o sea, para nosotros un 1% que nos ayude es como si nos ayudara un 20 o 30%, ¿no? Entonces, Claro. sí, eh, pues creo que he aprendido a vivir como muchos de los conocidos con albinismo que tengo, que unos han sido hasta mayores que yo, ¿no? Que menos había cuidados para ellos cuando eran pequeños. Entonces, pues creo que me ha tocado suerte y para los que vienen sé que les va a ir mucho mejor y que va a haber tecnologías mucho más avanzadas que los van a poder ayudar. Y justo en eso, doctora Betty, porque ahorita nos comenta Rubí como avances no tan sencillos, algo, creo que nunca había valorado tanto el protector solar como ahorita que Rubí me lo menciona, pero entendiendo un poco esto, hoy qué hay, ¿no? Hay alternativas de tratamiento, cura, hay algo prometedor para poder ayudar más a las personas que viven con albinismo a corregir todos estos como temas visuales que enfrentan. Evidentemente, el curso de la ciencia, al final del día, todo ha sido en pro de evitar justamente que un paciente con una enfermedad discapacitante sea de manera prevenible. No obstante, en una situación genética en la cual es una mutación al final del día y que vuelvo a repetir, no es una situación crónica que vaya aumentando, ¿no? Sí es bien importante y la verdad que creo que uno de los pilares hoy en día es el diagnóstico y el entablar con los familiares del paciente en la primera consulta, que el pronóstico al final del día no va a ser tan devastador, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, pues ya no tiene cura, abandonan al niño, lo dejan así como con sus lentes de graduación, que le lastiman, que le molestan en la escuela, que si ya tiene estrabismo, no le vuelven a dar una atención porque pobrecito, ¿no? Ya lo desahuciaron. Entonces, hoy en día creo que es bien importante la comunicación de este tipo de padecimientos, que si al menos no tienen una cura absoluta, sí tenemos varios medios para ayudarles a tener una vida con calidad. Eso quiere decir calidad no solamente a nivel médico, no de la enfermedad en sí, porque esa tal vez no puedo modificar tu estructura genética, pero sí puedo realizar, por ejemplo, esto te digo, de intervenciones tempranas. A lo mejor Ruby hace 20, 15 años más pudo haber sido operada para el nistagmo, por el estrabismo de una manera más pronta, ¿no? Realmente que lo visitara un estrabólogo, un neurooftalmólogo, que al final del día tienen un poquito más de experiencia en el abordaje, ¿no? Es decir, esta paciente sí tiene a lo mejor pronóstico que a los 6, 7 años, señora, vamos a ver cómo madura su capacidad visual y sobre eso
Podemos reestructurar tanto la alineación de sus ojos, ver si le podemos ayudar con unos lentes de contacto que tengan una mica, un protector y tengan una pupila artificial. Diferentes situaciones. Hoy en día la ciencia ha tratado de abordar terapias generalmente terapia génica hoy en día es lo que está en boga, ¿no? Que son estos vectores de virus que llevan esto que no tiene, esta proteína que no tiene, llevársela al ojo. Ahorita están en modelos experimentales, modelos animales, en ratones, etcétera, que al final del día tratan de reproducir que si naciste con un déficit, se te coloque a través de esto. Todavía son ensayos que realmente ahorita están en esto, pero que no descartaríamos que a lo mejor en un par de años pueda ser realmente una realidad al diagnóstico. Lentes que nos permiten hoy en día se llaman eSight, que era una de las marcas que están ahorita innovando con estos lentes que son como si fueran estos de realidad virtual. Te colocas unos lentes que al final del día lo que hace es literalmente cambiar filtro, ¿no? Dependiendo de la condición de luz, que te permiten magnificar de manera automática un tamaño de letra y que te permiten al final del día para enfermedades congénitas, enfermedades degenerativas por la edad, que ya tienen un déficit, al final del día incrementar una herramienta para mejorar su calidad visual. Porque te digo, el rango de la enfermedad es muy amplio. Puede ser de una capacidad visual que te permite hacer una buena función a una ceguera legal. Entonces, todo este abanico de posibilidades existe hoy en día y por eso el tratamiento sí empieza a ser más personalizado y dependiendo obviamente de la afectación que tenga cada niño. Por supuesto. Entonces, en este tipo de niños y bueno, obviamente con todo lo que nos platicas, yo creo que más que nunca y para este tipo de personas, qué importante, ¿no? Que acudan aquí al oftalmólogo. ¿Tú cada cuándo les dirías que acudan con el especialista? O sea, justo en esto de no abandonar al niño y decir: "Ay, bueno, pues ya tienes albinismo, pues ya así vas a crecer", ¿no? Sino más bien, ¿cada cuándo se le debería de estar dando un seguimiento, una atención de que visitar a los especialistas concernientes para poder ir avanzando y, pues, a su vez, ofreciéndole mejores alternativas para que obviamente este niño, este nuevo ser, pues, se vaya adaptando a su condición? Te digo, la norma nos indica que a partir del mes de nacido es la primera cita, de ahí a partir del tercero a sexto mes, dependiendo obviamente lo que necesitamos en cualquier niño, tanto sano como en este caso, con algún padecimiento como el albinismo, sí necesitamos valorar cuánto es la capacidad refractiva de su ojo. Con base a eso, podemos ya a partir de ello valorar a los 6 meses, al año, pero siempre en cada una de las etapas intervenir con el familiar, con la mamá, cuídele los ojos, ¿no? O sea, al final del día, un bebé, un niño siempre está expuesto, pues que lo llevan en la carriola y vuelvo a repetir, a lo mejor cuando es un niño albino completo, como es Rubí, bueno, pues a lo mejor es un poquito más evidente que puedan cubrirlo, ¿no? Pero hay veces que el mosaicismo al final del día puede ser que solamente tenga albinismo ocular y que tenga este movimiento de nistagmo y que sea lo único que se manifiesta, ¿no? Y entonces el papá, la mamá dice, bueno, pues igual se le quita cuando crezca. Esta es una idiosincrasia bien común, ¿no? O sea, se le quita cuando crezca, ¿no? Y entonces termina creciendo con 20 años y nunca se le quitó. Entonces, sí es bien importante en cuanto tiene el niño recién nacido, primer mes, ahí está. De ahí en fuera, los que no han tenido una revisión oftalmológica tienen que ir sí o sí. O sea, todo niño debe de acudir al oftalmólogo al menos una vez al año para valoración integral, para ver su graduación, para ver su crecimiento, para valorar ametropías, lo que llamamos miopía, astigmatismo, valorar el estrabismo, que es muchísimo más frecuente en estas edades. Entonces, el estrabismo no es algo que se les vaya a quitar, el nistagmo no es algo que se les vaya a quitar. Entonces, es ir educando a la población que la consulta oftalmológica debe de ser como parte de nuestro sellito de salud. Buenísimo, excelente. Y Rubí, un poco para ir cerrando, preguntarte en estos años, en tu experiencia, em, ¿qué harías diferente? ¿No? Obviamente, yo creo que nuestros padres pues nunca hacen las cosas por dañarnos, pero pues a veces justo el desconocimiento hace que no, muchas veces quizá hagamos como lo mejor o lo correcto en su momento.
¿Tú hoy qué le dirías a esa gente que nos escucha, que nos ve y que al final del día seguramente se puedan sentir identificados? ¿Qué les sugerirías para hacer con los niños que hoy viven con albinismo? Sí, la verdad, cuando llegué a las personas correctas que me hicieron la cirugía de estrabismo hace poco, antes de ellos yo había pasado por muchas que me decían que no me lo podían operar. Entonces, no soy la única que ha pasado por eso, sino muchas más personas con albinismo o muchos niños que hasta ahorita estoy viendo que tienen estrabismo y que no han tenido una revisión. La verdad sí es muy, muy importante. O sea, si yo pudiera regresar el tiempo o pudiera, pues, haber conocido a las personas correctas desde antes, o sea, hubiera cambiado mi vida desde, o sea, desde muy niña, ¿no? O sea, por ejemplo, tener estrabismo desde niña, o sea, esa parte, por ejemplo, o sea, hay muchísimo bullying por esa situación. Claro, Entonces, o sea, bueno, aparte yo ya por mi albinismo ya pasaba por eso, ¿no? Pero claro, o sea, es todavía más al tener el estrabismo. Entonces, es algo que podemos, o sea, que se puede solucionar y yo nunca supe eso, o sea, bueno, más bien nunca me lo dijeron. Entonces, bueno, o sea, por parte de mi mamá, yo sé que ella hizo todo lo posible por llevarme con los médicos indicados, más no los tuve en ese momento, pero bueno, o sea, yo siento que ahora estos niños pues tienen como, digamos, una oportunidad muy grande de que, o sea, siento que ya están mucho más especializados pues estas tecnologías y todo para poder ayudar y que tenemos más conocimiento también sobre el albinismo, ¿no? Porque también, o sea, sí había muchísima más desinformación de la calle ahorita. Entonces, pues sí, o sea, prácticamente yo les diría que sí lleven, por ejemplo, a sus hijos a revisar si nunca han tenido alguna revisión oftalmológica, porque claro que tienen alguna, pues alguna ayuda. Como comenta la doctora, quizás no va a ser algo que ya te vaya a hacer ver al 100%, ¿no? Pero sí algo que te va a evitar muchísimos problemas. O sea, si todavía el niño no tiene estrabismo, pues se lo pueden evitar. Y pues muchas enfermedades visuales más. claro, completamente de acuerdo. Y Rubí, sobre todo porque creo que eso es algo súper importante, como dices, bueno, el bullying, ¿no? Yo creo que nos ha tocado en diferentes etapas en la vida hoy. La verdad es que creo que hemos llegado a niveles en donde, bueno, vemos consecuencias sí fatales, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a esos niños que al final del día te ven, te siguen, que seguramente se identifican contigo, ¿no? En esta parte de, pues, amor propio, de aceptación, de entender que todos somos diferentes, ¿no? ¿Qué les dirías? Porque yo creo que a ellos les gustaría escuchar un poco, pues, tu experiencia al final del día ya como una adulta crecida, que hoy entiendes que ser diferente, la verdad es que creo que te trae muchísimos más beneficios a la larga en la vida, pero bueno, cuando somos niños a veces no lo entendemos. ¿Qué le dirías a ellos? Sí, creo que siempre estamos como en la búsqueda, ¿no? De ser como alguien más o de no ser como la diferencia, pero pues en realidad, o sea, somos tan únicos que deberíamos de aprovecharlo, deberíamos de explotar lo que somos y pues sí, o sea, de amar cada centímetro de nuestro cuerpo porque en mi experiencia, o sea, en el momento en que yo me acepté, o sea, ya nadie me pudo decir nada, o sea, era, o si me lo decían, la verdad yo ni me daba cuenta, como que era esa falta de aceptación y de amor propio la que me hacía darle importancia a los comentarios de las demás personas. Y una vez que yo dije como de no, o sea, yo me amo y me quiero totalmente como soy, fue cuando no me afectó nada, cuando no me afectó absolutamente nada. Las miradas, o sea, al contrario, cuando yo antes me sentía tan incómoda las miradas de las personas, ahora ya es como de que, o sea, si no me están viendo, quiero que me estén volteando a ver. Entonces, pues, más que nada, o sea, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar cómo nosotros, pues, percibimos esas miradas o este tipo de comentarios. Sí, de acuerdo, qué importante el abrazar, ser diferentes desde uno mismo, ¿no? Y gracias por tu mensaje, porque creo que hay muchas personas que necesitan escucharlo, no solo si viven con albinismo, sino con cualquier diferencia. Creo que es importante aceptarnos, ¿no? Aceptarnos como somos, ¿no? Y bueno, Sí. pues para cerrar, doctora Betty, algo en particular que quisiera sugerirle justamente a las personas que hoy viven con albinismo, adicional a lo que ha platicado.
Está su micrófono cerrado, perdón. Aquí, perdón. La verdad es que Rubí tiene toda la razón y ayer platicábamos en otro foro de otro tipo de enfermedades en la retina, la importancia de tener una figura pública como tú lo eres, Rubí, que hoy en día te has ido comportando al final del día como un estandarte, ¿no? De esperanza, de autoestima, de realmente de que no podemos darnos al final del día por vencidos en un tipo de condición, ¿no? Sí es un déficit, pero al final del día no lo es todo, ¿no? Yo creo que la parte más importante de este tipo de foros y de otros es difundir el tipo de enfermedad, difundir el tipo de padecimiento, difundir que existe. O sea, estamos hablando de que es una enfermedad sumamente rara que solamente en toda la Ciudad de México, calculada por los millones de personas, a lo mejor solamente 50 personas van a tener albinismo de algún tipo, ¿no? Y de ese tipo, no todos van a ser completos, no todos van a tener estrabismo, unos van a tener muy baja visual, otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no conocemos adecuadamente una alteración que por no ser frecuente sea discriminada, pues imagínate el trabajo que nos queda. Nos queda hacer más trabajo de spots, más trabajo de dar a conocer a través de difusión ahorita de medios, difusión de entrevistas, difusión de personas como tú, Rubí, que al final del día tienen una experiencia mucho mayor, ¿no? Una experiencia que ya vivieron y que esa pues es súper valiosa. Hoy en día, a partir de esto, evidentemente tomar en cuenta que la prevención, que el hecho de ir al médico sea parte de nuestra cultura, sea parte de lo primero que pensamos todos. Y no necesitamos tener una condición diferente para ir, ¿no? Una Claro. dolencia además. Y creo que realmente Rubí ahorita nos ha hecho reflexionar por mucho en el tipo de cambios que se deben de hacer. Aprovecho, Liliana, para, pues al final del día, mencionar evidentemente una de las causas que hay que promover es la detección. Y afortunadamente en el lugar en donde estamos, en el lugar de Sala 1, es uno de los lugares que realmente buscamos eso, buscamos llegar a sitios donde no hay a veces el acceso a una especialidad como oftalmología, ¿no? Creo que es importante acercarse y acercarnos más a la población y efectivamente hay muchos que no quedan más que una primera opinión y ya no van. Siempre hay que ir en búsqueda de hasta una segunda, tercera, cuarta opinión al final de mejorar las condiciones de cada paciente. Y eso es parte de los objetivos que tenemos, difundir que se acerquen a este tipo de servicios. Sí, de acuerdo, qué importante es eso y creo que esto realmente nos abre este panorama a hacer conciencia de la salud, ¿no? La salud en todos los niveles. Creo que gran parte de, pues muchas veces estos capacidad de bulear o de a veces que molestamos a personas que nos parecen diferentes es por desconocimiento, ¿no? Creo que no hay peor argumento que la ignorancia, entonces qué importante es acercarnos a los especialistas correspondientes, entender a cada uno de nosotros, entonces completamente de acuerdo con usted, doctora Beatriz. ¿Qué tan frecuente es el albinismo? Bueno, nos hablaba la doctora Beatriz, más o menos uno entre 40,000 personas. Y si hay mayor incidencia en hombres o mujeres, ¿hay algún dato sobre esto? Como es un tipo de alteración recesiva, principalmente no hay una afectación tan marcada. Sin embargo, existen fenotipos que sí se encuentran ligadas al X, es que es mayor esta presentación en nivel en los hombres, en los varones, y en mujeres es portador, pero son generalmente albinismos incompletos o que no son totalmente amelánicos. Justo me preguntan, doctora Betty, y bueno, creo que también Ruby nos puede compartir un poco, ¿una persona con albinismo ve todos los colores o si tienen una percepción de colores diferentes? Yo en mi caso, la verdad, sí veo todos los colores. O sea, a lo que yo Ok, sé, sí veo todos los colores, no tengo alteración. Realmente ok. la alteración tiene que ver con el epitelio pigmentario. Ujú. Justamente la,
respuesta al color, a la recepción de ondas, tiene que ver con las células que se llaman fotorreceptores. Los fotorreceptores están íntegros. El único problema es que la transmisión a través de la melanina del ojo es defectuosa. Realmente el paciente con albinismo tiene una adecuada visualización del color, pero no de la capacidad o de la nitidez de la forma por esta interrupción de la vía visual. Ok, buenísimo. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Sí, muy En común. temas, algo que me preguntan por acá, Rubí, un poco porque hablábamos de que lideras o encabezas esta parte del movimiento de albino latino, ¿no? ¿qué, cómo- ¿Sobre qué trata Albino Latino, Rubí? Un poco como de qué manera se apoya a la comunidad, qué se hace en este movimiento. Albino Latino fue creado en el año 2016 y comenzó siendo solo un evento, pero fue un evento como de concientizar, ¿no? De hecho, sí llevamos a un especialista en retina para que hablara sobre todo los problemas de las personas con albinismo. Y bueno, entonces cuando terminó el evento, muchas personas comentaron de que, ay, es que no sabíamos que las personas albinas tenían algún padecimiento en la visión o no sabíamos que sufrían discriminación. Entonces, o sea, yo vi tanto desconocimiento en las personas en general que yo dije, bueno, esto tiene que ser más que un evento y lo quise hacer un movimiento que ya fuera constante. Realizamos reuniones cada cierto tiempo. Tratamos de hacerlas cada 6 meses o, bueno, 2 veces al año. Y convivimos, o sea, el principal objetivo es como convivir entre nosotros, ¿no? Entre personas con albinismo, que podemos decir, ¿sabes qué? Es que no eres el único que ha pasado por esto, a mí también me dijeron esto, a mí también me decían esto, o mira, puedes usar este protector, puedes ir con este especialista. Entonces, sí, más que nada es de informar y de ubicar a las personas que vayan al lugar correcto, ¿no? Por ejemplo, a padres de familia pueden llevar a sus hijos a estas reuniones, es de cualquier edad, o sea, pueden ir desde personas, nos han llegado hasta bebés de meses y hasta personas de más de 60 años, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es para convivir, para informarnos, para que no se sientan que están solos, porque pues yo en su momento lo llegué a sentir, ¿no? Pero sí es como muy importante conocer a más personas que viven todo esto para sentirse mejor. Y bueno, pues es eso, o sea, estamos en redes sociales también, nos pueden encontrar como Albino Latino y nos pueden escribir de cualquier parte del mundo. Y Rubí, me preguntan también por acá si te fue complejo adentrarte en el mundo del modelaje y de la actuación. Yo creo que fue más complejo por mi mente, porque yo sentía miedo de que me vieran en alguna agencia y me dijeran como de, no, o sea, no cumples con los estándares que se necesitan, ¿no? Que se requiere para ser una modelo. Que de hecho sí me pasó, pero hasta después. A la primera agencia que fui, pues sí me aceptaron muy bien. Pero ya después hacía sesiones de fotos con varios fotógrafos y varios modelos. Había modelos que me hacían sentir como de, tú no perteneces aquí. Y había fotógrafos que en realidad me decían como de, no, o sea, que no me querían tomar fotos simplemente porque no encajaba con el perfil de otras modelos. Entonces, al principio, la verdad, sí fue difícil, pero pues fueron pasando ya los años. Yo ya llevo 8 años en esto y, y pues se ha vuelto cada vez un poco más fácil. Y yo creo porque cada vez se han vuelto un poquito más, pues más abiertos, ¿no? Todos, las marcas, los medios. Y bueno, también porque ya de repente, o sea, a mí cuando me comenzaron a publicar revistas internacionales, ya me empezaron a buscar todos. Entonces también creo que eso fue una, una súper ventaja, pero sí fue difícil, la verdad, sí fue complicado. Ok, buenísimo. Me preguntan por acá si hoy hay algún examen o algún estudio para detectar el gen del albinismo. Sí, hoy en día sí lo hay. Sí hay ya todo un estudio genético. Realmente están incluidos hasta 100 genes que pueden llegar a producir. Antes era nada más asociado a un gen que era, o sea, que bloqueaba una función de la tirosinasa. Hoy en día ya saben que incluso hasta hay otras proteínas que llegan al mismo ciclo de la generación de un pigmento. Entonces, cada vez entre más se va estudiando este tipo de alteraciones,
se va agregando dentro del perfil genético de detección otra proteína más que se detecta. Entonces, por lo menos, al menos son 5 genes los que se detectan como de manera mayor para detectar, o más que para detectar, simplemente para valorar el grado de penetración que va a tener esta mutación hacia su linaje, por así decirlo. Buenísimo, qué interesante. Pues ante la falta a veces de conocimiento del árbol genealógico, Sí, ya hay opciones, ¿no? Qué interesante. Pues por acá veo que ya no hay más preguntas y bueno, pues terminamos en tiempo. Les agradezco muchísimo, muchísimo este espacio. Ha sido un súper gusto platicar contigo, Rubí. El día que gustes tienes las puertas abiertas en Sala 1. Nos daría mucho gusto recibirte por allá, tomarnos muchas Muchas fotos. Nosotros, gracias. yo quiero Sí, foto contigo. no, Y, claro que sí. Y y bueno, doctora pues Beatriz, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Perdón. No, 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 adelante, Rubí. No, pues quería agradecer porque tanto ustedes principalmente como los medios, al difundir esta información y sobre todo por el Día Internacional de la Sensibilización del Albinismo, pues la verdad contribuyen muchísimo porque de verdad no se imaginan la poca información que hay, o bueno, yo creo que sí, pero hay muy, muy poca información y pues es muy importante concientizar. La verdad que hasta la fecha seguimos viviendo muchísima discriminación, negligencias, desconocimiento, que la verdad es tan importante hacer este tipo eh, pues de conferencias y de seguir distribuyendo esta información. De verdad es muy valioso. No, muchas gracias, Rubí. La verdad es que el propósito de esto es que podamos llegar a las personas correctas y que justo a niñas que a lo mejor son pequeñas rubíes, niños, ¿no? Que andan por ahí y que sepan que hoy hay soluciones, hoy hay tratamiento, hoy hay muchas alternativas y pues simplemente es acercarnos a los médicos correspondientes, ¿no? Entonces, gracias a ti por compartirnos este testimonio porque siempre es importante entender, ¿no? Y creo que eso es lo primario de todo esto, ¿no? Entender al otro para entonces poder construir algo para él. Entonces, gracias a ti, gracias, doctora Betty, gracias a todos. Nos dicen que muchas gracias por compartirnos una plática súper interesante y bueno, les mandamos un abrazo, que tengan muy bonita tarde y hasta la próxima. Se despiden de acá, hasta la 1, tu doctor de los ojos. Muchas Gracias. gracias.